Creen saber cuándo automedicarse, y de eso vamos a hablar aquí con Mariana Souto. Ella es desarrolladora de un informe muy interesante que habla de esto, de la automedicación de los argentinos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. Sí, en verdad, digamos, la investigación apunta un poco a entender qué consideran los argentinos que es una dolencia o un malestar menor y cómo reaccionan frente a eso. Frente a ¿no? eso, perfecto. Entonces, efectivamente hay un 24% de los argentinos adultos, digamos, que frente a un malestar menor consideran que, bueno, directamente pueden ir a la farmacia a pedir algo y saben, digamos, o creen saber qué cosa pueden, Es muy bien el qué cosa pueden tomar. Creen saber. Pero, creemos saber. Diría. A ver, sí. De todas maneras hay que decir que hay otros argentinos que hacen otras cosas, ¿sí? O sea, hay como tres grandes grupos. Un 40% que dice, no, yo creo que frente a una dolencia menor o un malestar menor es aquella que me mueve a ir al médico a consultar. Sí. Dentro de ese 40%, la mayoría espera que el médico le dé un medicamento de prescripción, o sea, que no se automedica, espera la opinión del médico y llevarse una receta de esa visita al médico. Un segmento más chiquito sabe que el médico no le va a dar algo de prescripción, pero espera algún tipo de consejo y la tranquilidad que el médico le puede dar. Perfecto. Exactamente. Después sí hay una proporción más o menos similar, un 39%, donde hay conformado, digamos, por un 24% que sí va a la farmacia y compra algo, y un 15% que va a la farmacia y consulta con el farmacéutico. O sea, tiene como... Hay una diferenciación entre quien consulta con el farmacéutico y quien toma la decisión toma la decisión directamente. Está bien. Y después hay 2 de cada 10 argentinos que deciden que no hacen nada. No hacen nada, no van. ¿No? Que no van a ningún lado, que esperan, que consideran que una dolencia menor es aquella que se les va a pasar sola, sin ningún medicamento. Eso especialmente entre los hombres y los más jóvenes. La gente entendió, perdón, ¿qué es una dolencia menor? Porque por ahí una dolencia menor para Diego es diferente de una dolencia menor para mí. Exactamente. Por eso, en la encuesta que nosotros hicimos, lo que les pedíamos es cómo definirías una dolencia menor de acuerdo a estas 5 instancias posibles. Una por la cual acudirías al médico para pedirle una receta, una por la cual acudirías al médico para pedirle consejo, para la contención, como decías vos, una dolencia por la cual irías directamente a la farmacia a comprar un medicamento de venta libre, o irías a la farmacia a consultar con el farmacéutico para antes de hacer esa compra, o no harías nada. Vamos, esa es la manera en que la misma gente, digamos, definió cómo entiende una dolencia menor. Ahora, después nosotros preguntamos por algunos malestares en general, que son malestares comunes, digamos, ¿no? Que todos en algún momento por ahí hemos padecido. Dolor de cabeza. Acidez, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, resaca, constipación. Hay un análisis cualitativo de esto, quiero decir, porque efectivamente para muchos no es una posibilidad ir al médico, porque efectivamente no es una posibilidad concreta asistir, salvo alguna salita. Quiero decir, hay mucha gente que efectivamente no tiene la posibilidad de acceder a un médico. Hay quienes por ahí tienen una medicina prepaga, pero para pedir un turno te dan de aquí a un mes, mes y medio, 2 meses. Entonces, efectivamente, termina no siendo una posibilidad. Más allá de que se pueda ir a una guardia, supongamos que muchos no le confiamos muchas veces al diagnóstico que hay una guardia, o que lleva mucho tiempo, o muchas veces te sacan porque la guardia efectivamente termina siendo para casos graves y entonces no te prestan la atención adecuada. ¿Hicieron como un sagregado de efectivamente por qué pasa este fenómeno? No, a ver, no hicimos esa consulta. De todas maneras, esto que vos decís respecto de gente que quizás no puede acceder a un servicio de salud, debería estar alineado con los sectores, digamos, de niveles más bajos, socioeconómicos más bajos, y no necesariamente son esos sectores los que contestan que irían directamente a la farmacia a comprar algo o que no harían nada, ¿sí? O sea, no hay, en estas conductas que describimos, no hay muchas diferencias que tengan que ver con la posibilidad de acceso a algún servicio de salud. O sea, que la gente no una explica. postura frente al diagnóstico, digamos, frente a un dolor, frente a una dolencia. Exactamente. Y además,
Digo, en verdad lo que uno puede inferir es que habiendo como tantos subgrupos, ¿no? Estos, los que consultan al médico esperando una receta, los que consultan al médico solo por consejo, los que van directo a la farmacia. Uno lo que podría inferir de eso es que hay no tanta información sobre cuáles son esas enfermedades por ahí de menor gravedad que efectivamente podemos tratar con algún medicamento de venta libre. Y eso un poco se verifica en otra de las respuestas que dan los argentinos, que dicen 8 de cada 10 están de acuerdo con que debería haber mayor información sanitaria para poder identificar esas dolencias menores y tratarlas. ¿Cuánto tendrá que ver Internet también en esto? Me estaba pensando, ¿no? Bueno, las consultas que uno enseguida googlea los síntomas y bueno, a raíz de esto toma decisiones, que no Sí, está bien, pero que sucede, ¿no? No lo hago de ningún modo. Bueno, pero hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? No, yo no sé lo que hago, no está bien. pero efectivamente hay mucha gente que Vos va por ahí. sos de los que... Es hipocondríaco. Yo soy de aprensivo. los que deja pasar. No dejo pasar, soy más bien aprensivo, entonces prefiero no leer, prefiero ir al médico, no te hago Claro. me hago un análisis y no lo abro yo. No, yo lo leo todo. No. Psicofóbico. Yo, Sí, claro, yo al revés. Claro. No, bueno, eso es posible que empiece a haber una tendencia bastante importante, digamos, de gente que, bueno, decide esto, ¿no? Tengo un análisis, esto no sé de qué se trata, Claro. ¿qué será? Bueno, antes de ir al médico, que me toca el turno dentro de Googleo. 15 días, lo googleo. Sí. La verdad es que, bueno, frente a eso, digo, o sea, por un lado no lo podés evitar. Y por otro lado, digo, me parece que hay que diferenciar, ¿no?, entre el acceso a información con cuestiones de mayor complejidad o el acceso a información para cuestiones más comunes, Mariana, como puede ser un resfrío. un doctor en línea, el doctor Silvestre, a propósito de este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eleonora Cóldigo, Zucalesca, lo saluda. 6 de cada 10 argentinos cree saber cuándo automedicarse. ¿Le sorprende este dato? Sí, no me sorprende, lo conozco y 6 de cada 10 me parece que nos quedamos cortos. Se dice. También. No, yo recién los escuchaba y digo esto de que las enfermedades más leves podría uno automedicarse. Sí. Pero el problema es cómo uno sabe, digamos, quien no es médico, cuándo una enfermedad es leve y cuándo una enfermedad no lo es. Digo, yo soy bastante categórico en este aspecto. Yo creo que nunca está bien una automedicación, porque la enfermedad más leve puede transformarse en una enfermedad grave, o el enfermo puede creer, o la persona puede creer que tiene una enfermedad leve y en realidad tiene una enfermedad grave. La automedicación nunca es buena, siempre hay que consultar al médico. Digo, a ver, un dolor de cabeza común puede ser, no sé, el inicio de una gripe, o puede ser una enfermedad más grave, sí, puede ser un tumor cerebral. Claro, claro. A ver, no más quiero tranquilo, Doc. No, tremendo. asustar con esto, ¿no? Me Pero deja lo más que quiero tranquilo. decir es que nunca está bien automedicar. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué cree usted, a qué cree que se debe este número que usted dice hasta que a veces podría llegar a ser mayor? ¿Al fácil acceso que tenemos los argentinos a los medicamentos? ¿A la falta de tiempo o el tiempo que puede llegar a tener un turno médico? ¿O la falta de acceso a la salud que tiene parte de la población? ¿Cuál cree que serían los motivos? Sí, cada una de esas cosas. Mire, voy a empezar por lo que a nosotros nos toca, ¿sí? Porque si no tiramos la pelota siempre para afuera. Bien. Pero nosotros los médicos somos absolutamente responsables también de esto. El sistema de salud es responsable, ¿sí? Porque no ofrece los turnos y la posibilidad de consulta con la celeridad y con todas las opciones que el enfermo necesita. Y los médicos, porque muchas veces accedemos a la medicación sencilla y fácil sin reflexionar profundamente sobre lo que le está pasando a nuestro paciente, ¿sí? O sea, muchas veces recurrimos a una medicación cuando en realidad por ahí necesitamos más tiempo de escuchar a ese paciente, ¿no? Ahora, doctor. Así que desde ese lugar nosotros somos absolutamente responsables. Y después yo creo que la falta de información juega un papel muy importante, justamente por esto, ¿no? Ustedes que están investigando sobre el tema y que justamente el objetivo de ustedes es esto, esclarecer y prevenir, digamos,
tomaron un ejemplo, digamos, de esto, de las enfermedades leves sí podrían automedicarse, pero vuelvo a insistir sobre esto, a veces es muy difícil decir cuándo una enfermedad es leve. ¿Y el tema del acceso a los medicamentos? Sí, por supuesto, el acceso a los medicamentos, que hay aquí. Cualquiera accede hay un montón de medicamentos de venta libre que teóricamente son inocuos, pero en realidad en determinados enfermos, en los enfermos más vulnerables, pueden producir reacciones adversas importantes, ¿sí? Y hay otros medicamentos que, aunque no son de venta libre, son fácilmente accesibles, ¿sí? Es muy común. Nosotros, los médicos, hacemos una receta de un ansiolítico, ¿sí? ¿Quién no tiene en la casa un ansiolítico? O sea, no necesita ir a la farmacia porque se lo recetaron a la prima o al vecino o se lo pide prestado a un amigo. Entonces recurrimos a medicaciones quizás más importantes, incluso que no son de venta libre, y nos automedicamos con riesgos de enfermedades y de reacciones importantes, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuántos de estos factores también contribuyen, no? Porque y son de alguna manera conjuntos. Por un lado, uno como paciente que dice, bueno, quizás no es nada, me tomo algo o espero a ver si efectivamente se me pasa con, decía, un dolor de cabeza. Bueno, me tomo alguna pastillita, algún analgésico para ver si efectivamente se me pasa y no voy a ir a un médico que efectivamente, además, si consigo turno por ahí es para dentro de un mes, mes y medio, para lo cual ya el dolor de cabeza es otra cosa. Y cuánto también muchas veces los médicos te dicen, ¿por esto viniste? O sea, no pasa muchas veces que dicen, a veces hasta a uno le da, como paciente hasta le da vergüenza. Totalmente, porque me dolió, la semana pasada me dolió un poquito la cabeza. En representación de los médicos, en este caso, asumo esa responsabilidad. Mire, yo les voy a contar un ejemplo. Hay una parte de la población incluso que es más vulnerable, ¿no? Los niños y los ancianos son más vulnerables y las personas con enfermedades crónicas son más vulnerables aún. Nosotros en los enfermos que requieren internación domiciliaria, que en general son enfermos con patologías crónicas, son particularmente sensibles a esta problemática, porque justamente tienen generalmente están polimedicados y tienen mucha accesibilidad a cualquier tipo de medicamento. Entonces nosotros lo que hicimos fue justamente ver qué pasaba con todo esto. Dimos un instructivo a todos los pacientes que tenemos en internación domiciliaria. Ellos están comunicados con la empresa las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de una línea telefónica permanente, ¿no? Entonces le dijimos que antes de tomar ningún tipo de medicación, tenían que sí o sí llamarnos, ¿sí? Ellos nos pueden llamar por cualquier intercurrencia que tengan. Bueno, el resultado fue, digamos, eso lo hicimos durante 6 meses seguidos. El resultado fue que el mayor número de llamadas tuvo que ver específicamente con esto, con necesidad de automedicarse, de tomar determinado tipo de medicamentos, y consultaban. La mayor parte de las veces no estaban indicados y no correspondían, ¿sí? Muy clarísimo, doctor. Le agradecemos enormemente por esta comunicación. Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, siempre dispuestos para lo que necesiten. Gracias, Doc. Ahora voy al médico por el dolor de cabeza. Le agradezco, me dejó más tranquilo. Mariana, bueno, el doctor lo bueno es que se hacía cargo también, ¿no? Desde la parte médica. Sí. ¿No? En las falencias, lo que falta. Yo te diría que en la investigación que nosotros hicimos, un poco esta confusión y esta variedad de opiniones, esta diversidad de opiniones en la gente se ve en que cuando preguntamos por estos malestares menores que consultamos, les preguntamos a los encuestados si nos podían decir si siempre consideraban que esa era una dolencia menor, en algunas circunstancias o nunca. Claro. Y tenés todas opiniones divididas, digamos, ¿no? Entonces, te diría que en el grueso, entre 4 y 6 de cada 10 argentinos consideran que en algunas circunstancias es una enfermedad menor, pero no siempre. La misma dolencia. Claro, por ejemplo, vos decís dolor tos de garganta, o dolor de garganta, sí. Y por ahí hay 3 de cada 10 que te dicen siempre es una enfermedad menor. Sí. 4 de cada 10 te dicen según las circunstancias, claro. Y el resto te dice nunca es una enfermedad menor. Entonces, ahí lo que ves es que, bueno, hay como muchas opiniones diversas, claro. Lo cual uno termina diciendo, bueno, estamos todos un poco confundidos. Y además Sí, es lógico, totalmente. porque efectivamente ninguno de nosotros es médico, para lo cual determinar nosotros el grado de gravedad de una tos
efectivamente, como Claro. decía el médico, salvando la distancia, Claro. digo, puede ser efectivamente algo grave o el principio de algo. Claro, o pero lo que simplemente es algo llamativo pasajero. es que por ahí una tos para mí es una dolencia menor Pero, y para vos no. Pero es Claro. lógico, digamos. es Entonces vos razonable. por ahí vas a la farmacia y te compras un jarabe para Sí. la tos y él por ahí va a la consulta del Claro, médico. claro, digamos, ¿no? perfecto. Entonces eso genera como estas distintas actitudes que uno ve. Ahora, le quería preguntar al médico, y ya no llega a tiempo, pero efectivamente es mejor en tal caso, si uno quiere, bueno, tomar alguna decisión solo sin pasar por el médico, preguntarle al farmacéutico. Digamos, se supone que hay que Y uno confiar es- más en el ojo del farmacéutico que en... Sí, pero tampoco es un médico, Claro. ¿no? Pero no es un Es un médico. profesional digo, que seguramente debe tener mayor información que todos los que no somos ni médicos Claro. ni farmacéuticos. El tema también es que, digo, ¿cuántas veces vamos a la farmacia y en verdad a quien le consultamos es a un vendedor y no a un farmacéutico? Claro, nunca que, sabemos. que Otro posiblemente tema. también tenga más Sí. experiencia Tal que cual. nosotros, Claro. pero bueno, no, Sí, sí. no Sí, es pero un la experiencia profesional por de la la cantidad de salud. cosas que vende o deja vender, no Es porque cierto. realmente te haya ocultado a ver si la tos necesita o no jarabe, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Mariana, te agradecemos Exactamente. enormemente. Muchas No, gracias, al contrario, a ustedes. Muchísimas Interesante. gracias. Muchas gracias. Muy bien, momento de nuestro expreso Sí. de noticias.